Buenos días nuevamente para todos, un saludo muy especial a las personas que nos ven allí a través de nuestro canal de YouTube en la ciudad de Cartagena. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema, vamos a entrar en materia de una vez, es un tema bastante precioso. La historia del día de hoy, o el tema del día de hoy, está basado allí en Lucas 16, se llama El rico y Lázaro. Vamos a ir inmediatamente allí a la escritura. Si tiene su Biblia, por favor acompáñeme allí, o ahí en el monitor puede usted ver los versículos. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú allí atormentado. Además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de aquí allá. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. Amén y amén. Bueno, oramos. Padre precioso, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos a través de esta palabra, Señor, que tú pongas gracia de nuevo, Señor, que abra nuestro entendimiento para poder entender esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este es un tema bastante controversial y hay diferentes posturas, así que hoy vamos a tratar de escudriñar verso a verso lo que tiene que ver con esta historia. Es una enseñanza bastante profunda, pero es una enseñanza bastante contundente. Antes de comenzar allí a desglosar versículo por versículo, yo quiero que usted entienda que para poder comprender esta narración debemos tener en cuenta varios aspectos. Yo tengo aquí algunos. Número 1, la Biblia no dice que es una parábola. Está antecedida por una serie de parábolas y sigue después unas parábolas, pero no es una parábola. Dice que es el rico y Lázaro, entonces lo podemos tomar como una historia. Para los que creen que es una parábola, el Señor igual quiere dar una clara y contundente enseñanza. Recordemos que el propósito de las parábolas en Mateo 13:13 dice que por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Amén. En las demás parábolas narradas por Jesús, vemos que Jesús no utilizaba nombres propios ni lugares específicos, pero en esta historia el Señor sí menciona nombres propios, como lo escuchamos el nombre de Abraham, de Lázaro, de Moisés. También el Señor habló de lugares específicos como el Hades, el paraíso, la cima del abismo, que ya vamos a ver qué es todo esto. Y también en Juan 11:25, les hago un paréntesis, habla de Lázaro, no este Lázaro, sino Lázaro, el hermano de Marta y de María, quien había muerto. Recuerda que Jesús lo resucitó después de 4 días de muerto. También hubo una niña que el Señor la resucitó, la hija de Jairo, entre otros personajes bíblicos. Pero la Biblia no enseña qué fue lo que dijeron o narraron ellos, porque me imagino la familia de Lázaro, después de que fue resucitado, pues claro, todo el mundo tuvo que haber ido allá a la casa de Lázaro y decirle: venga, cuéntenos qué fue lo que pasó, porque usted murió, hicimos su funeral, pasó todo esto, lo enterramos y ahora resulta que usted está vivo. ¿A dónde estuvo? Yo creo que tuvieron que haber todas preguntas, pero la Biblia no nos da ninguna información acerca de eso. También ya vamos a ver por la Escritura por qué pasa todo esto. Amén.
Entonces realmente vemos que esto es una historia narrada por el mismo Señor Jesucristo y nos da una veracidad del contenido de la misma. No es una historia narrada por Pablo ni por ningún otro profeta ni por ningún otro de los mortales, porque si no, pues ahí sí ya sería cuestionable de acuerdo a la escritura bíblica que nosotros tenemos. Entonces vamos a entrar a ver versículo por versículo. Versículo 19 de Lucas 16, dice que léalo conmigo por favor, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Entonces dice allí el texto que se vestía de púrpura y de lino finísimo, o sea que eran unas telas suntuosas así, finísimas, tal vez unas telas de la realeza. Esta narración, algunos la llaman la parábola del rico de Epulón. Epulón significa glotón. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Dice allí que hacía, ¿cada cuánto hacía banquete? ¿Cada año? ¿Cada cumpleaños? Todos los días. ¿Se puede usted imaginar todos los días haciendo banquetes? Nosotros usualmente hacemos una cena especial en cumpleaños, en Nochebuena, fin de año, pero dice la Biblia que este hombre hacía banquetes todos los días, y para hacer un banquete se necesita presupuesto, porque cuando uno hace una cena, uno invierte porque uno quiere atender bien a sus invitados, a su familia, pero este hombre hacía banquetes todos los días, o sea que tenía muchísimo dinero, porque dice que era un hombre muy rico. Tal vez no tenía ninguna preocupación ni ninguna dificultad. Tal vez, como dirían algunos, esa es la vida que me merezco, ¿cierto? Una persona que no conoce a Cristo diría, bueno, esa es la vida que yo me merezco, todos los días buena vida. Pero en Lucas 12:15 dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y lo mismo Mateo 16:26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Tal vez aquí podemos ver que este hombre tenía riquezas, que le sobraba el dinero, que se vestía como él quería, pero ¿de qué le sirvió? Si vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó con este hombre, y es lo que dice Mateo 16:26. Versículo 20, dice, también había un mendigo llamado Lázaro, léalo conmigo, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces, aquí vemos a este hombre y todo lo opuesto al rico. El rico estaba en extrema riqueza. Este mendigo, ¿en qué estaba? En extrema pobreza. Nosotros a veces tenemos necesidades, ¿cierto? Y hay personas pobres. Pobres se catalogan según el gobierno, que pueden vivir con un salario mínimo, pero tienen un techo, así sea de latas. Pero este hombre estaba en extrema pobreza, no tenía absolutamente nada. De hecho, la palabra mendigo se refiere a extrema pobreza y carencia de cosas elementales. No tenía absolutamente nada. ¿Cómo creen que eran las ropas de este mendigo? Andrajosa, ¿cierto? Mire que en Santiago, me gusta esa palabra, en Santiago 2, la Biblia nos enseña, ¿no?, acerca de la amonestación contra la parcialidad. Dice que si en la iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y lo miramos con agrado y llega en buen carro, le decimos, ven, siéntate aquí en un buen lugar. Pero dice la Biblia allí en Santiago 2 que también si entra un pobre, andrajoso, y lo miramos con desprecio y le decimos, siéntate por allá en el último lugar o espérate que estoy ocupado, dice la Biblia que estamos haciendo asesión de personas. Esto no debe ser así. Entonces, aparte de la pobreza extrema de este hombre, ¿qué era la característica? Que estaba lleno de llagas, o sea que tenía una enfermedad. Posiblemente era la lepra, porque la lepra era la enfermedad más terrible que había en ese tiempo. Entonces este hombre mendigo tenía necesidades, extrema pobreza, ¿cierto? Y aparte de eso tenía una enfermedad, como dicen aquí en Colombia, al caído, caerle. Versículo 21, léalo conmigo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Dice que ansiaba saciarse, o sea, tenía una profunda desesperación, tenía una extrema necesidad. Y habla también de unas migajas. Las migajas significan el desperdicio. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros muchas veces, a veces desperdiciamos, ¿cierto? Bueno, aquí no, en otro lado. A veces la gente desperdicia la comida. Nosotros debemos ser hoy en día cuidadosos con eso, porque la comida que tal vez nosotros estamos malgastando, o muchos malgastan, a muchas personas la necesitan. Entonces hoy en día aún debemos ser prudentes con nuestra comida. Hagamos, como dicen, lo suficiente, no desperdiciemos, y si podemos compartir el pan con alguien, hágalo. La Biblia dice que el que al pobre da,
a Dios le presta. ¿Quiere prestarle a Dios? Dele a los pobres, comparta de su pan. De vez en cuando venga y a un hermano, al hermano Abelardo puede traer, cierto hermano Abelardo, tráigale una presita de pollo, unos huevos que el hermano Abelardo con mucho gusto lo va a recibir. Amén. Entonces necesitamos no desperdiciar. Pero este hombre también tenía una intensa hambre, pero no podía saciar su necesidad. Y aparte de todo esto, ¿qué pasa? Que dice la Biblia que los perros venían y ¿qué pasaba? Le lamían las llagas para completar. Entonces hasta aquí vemos dos personajes, el uno rico y el otro pobre, uno que le sobraba y uno que le faltaba. Téngalo presente, dos personajes. Versículo 22 de Lucas 16. Aconteció, léalo conmigo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En enseñanzas anteriores yo les he enseñado acerca de la muerte. La muerte se traduce como separación, porque la Biblia dice en Santiago 2:26 que así como el cuerpo como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces la muerte significa que hay una separación, y aquí nos dice que murió el mendigo. Y dice la palabra que el mendigo fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Qué maravilloso, ¿cierto? Suena muy celestial. No sé si algunos vieron una película que se llama Ghost, La sombra del amor, que cuando moría el bueno, ¿cierto? Venía como la parte buena, y cuando morían los malos, ¿quiénes venían? Las sombras. Las sombras. Todos saben qué es eso. Entonces, este hombre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, no al cielo. El seno de Abraham era un lugar que antes de Cristo iban las personas que desarrollaban su fe. Dice en Juan 3:13 que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando de Jesús. Entonces las personas antes de Cristo iban a ese lugar que se llamaba el seno de Abraham. Ahorita más adelante vamos a mirar un poquito más amplio esto. Versículo 23, léalo conmigo por favor. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí dos personajes ya habían muerto, ¿cierto? Lázaro, ¿dónde fue llevado? Al seno de Abraham por los ángeles. Pero aquí ya aparece en el versículo 23 el rico y dice, y en el Hades. El Hades se traduce como el Seol, como el lugar de los muertos. Dice, en el Hades alzó sus ojos. ¿Cierto? Pero si su cuerpo había sido sepultado, ¿sí ve? Había quedado allí en la sepultura, entonces su espíritu podía ver lo que estaba pasando. Dice que alzó sus ojos y vio de lejos. ¿A quién vio? A Abraham y a Lázaro. O sea que lo que yo puedo ver acá por la palabra es que ese lugar allí, el Hades, donde estaba este rico, era un lugar más bajo. Yo les he explicado en una enseñanza anterior, y allí donde estaba Lázaro era un lugar más alto, porque dice que alzó sus ojos y vio de lejos. Tal vez tenía unos binoculares, ¿no? Dice que vio de lejos allí a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Entonces este Seol tiene que ver con el lugar de los muertos, un lugar de tormento. Está relacionado con el Abadón, con el infierno y con el Seol. No es el lago de fuego que nos habla en Apocalipsis. En Salmo 9:17 dice que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios son trasladados allí al Seol. Entonces, una persona que muere sin Cristo, que muere en su pecado, ¿a dónde es trasladado? Al Seol. Lo está diciendo la misma Escritura, son trasladados al Seol. Y allí, como no dice, nos está hablando allí de que los ángeles llevaron allí a Lázaro al seno de Abraham, pero no nos dice quién llevó allí a este rico, allí al Seol. A buen entendedor, pocas palabras. También dice en Proverbios 22:2 que el rico y el pobre se encuentran. Entonces allí se encontró el rico y allí se encontraron el pobre. Entonces tenemos dos personajes, tenemos dos lugares después de la muerte, el seno de Abraham y el Hades. En Eclesiastés 3:19 dice que así como mueren los unos, así también mueren los otros. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mire, antes de seguir yo le quiero decir que esta narración del Señor Jesús, esta historia, nos debe abrir un panorama más en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Es una historia real de lo que pasa después de la muerte. Yo sé que hay personas que no les gusta hablar de ese tema, pero es necesario que lo entendamos.
Porque como les decía, nadie sabe si mañana va a estar con vida. Debemos tener conciencia. Y mire que relativamente el tema de la muerte no debe por qué darnos temor, sino debe darnos una esperanza en el Señor Jesús. Porque dice la palabra que así como Jesús murió y resucitó, dice que así también Él traerá a los que durmieron con Él. O sea que el Señor prometió resurrección y por la eternidad. Amén. Versículo 24 de Lucas 16, léalo conmigo por favor. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién está hablando ahí? ¿El rico o Lázaro? El rico es el que está hablando, porque él dice, dando voces, dijo: Padre Abraham. O sea que ahora sí estaba llamando Padre Abraham. En el Antiguo Testamento llamaban así a Abraham los que desarrollaban una fe. Entonces ellos decían Padre Abraham, porque Abraham era el padre de la fe. Tal vez en vida nunca lo hizo por su afán, por sus banquetes, por sus quehaceres. Nunca tal vez leyó la ley de Moisés, ni leyó la ley, ni escuchó nada de Abraham. Pero ahora sí estaba diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Será que él tuvo misericordia en vida de Lázaro? No. Y ahora sí estaba clamando que tuviera misericordia. Y tal vez en vida despreció a Lázaro, porque lo veía andrajoso, lleno de llagas, ¿cierto? Pero ahora que dice, envía a Lázaro, ¿para qué? Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aparte de estar viendo, tenía su lengua, tenía una necesidad, necesitaba agua. Pero en vida jamás le dio allí al rico, jamás salió allí de su casa y lo convidó por lo menos al rico a aliviarle por un momento sus cargas. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser compasivos, que debemos ser misericordiosos y compartir el pan con los necesitados. Entonces allí él ya estaba rogando, pero estaba rogando ya después de que había muerto. En Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras que pueda ser hallado. Dice: llamadle en tanto que está cercano. O sea, ¿qué significa? Que es en vida donde nosotros debemos buscar al Señor, es en vida donde nosotros debemos reconciliarnos con Dios, no después de la muerte, porque vemos que después de la muerte este hombre estaba clamando misericordia, y el destino de este hombre no fue un lugar de descanso, fue un lugar de tormento. Entonces sí, por eso le digo que esta historia del rico y Lázaro debe abrir nuestro entendimiento espiritual a la palabra. Entonces después de muerto ya no hay nada que hacer. Tal vez la religión tradicional habla de las misas, habla de los rezos, habla de novenas, pero esto no sirve de absolutamente nada. Es respetable con las personas que practican eso, pero eso no tiene validez, porque si eso tuviera validez, infructuoso sería el sacrificio de Cristo. Y si eso sirviera, pues Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Entonces eso es infructuoso, los rezos, las misas, las novenas, nada de esto hay. Orar a los muertos, nada de esto. Tenemos es que orar al dador de vida, al Señor. Versículo 25 de Lucas 16. Pero Abraham le dijo: acuérdate, repite conmigo, acuérdate que recibiste tú bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú aquí atormentado. ¿Qué tenía este hombre? Aparte de tener ojos, aparte de tener sed, porque tenía necesidad, le dice a Abraham: acuérdate. ¿Qué tenía? Conciencia, tenía memoria. No fue que el rico se apareció allí en el Hades y dijo: ¿yo quién soy? ¿Qué hago acá? No, él sabía quién era, él sabía dónde estaba. Por eso Abraham le dice: acuérdate que recibiste bienes en vidas. En Eclesiastés 9:5 hay un versículo donde dice: porque los que viven saben que han de morir. Nosotros vivimos, sabemos que debemos de morir. Dice: pero los muertos nada saben. ¿Sabe algo? Este versículo aparentemente es como una contradicción, pero no es que haya una contradicción, porque aquí en el rico y Lázaro estamos viendo que había conciencia, ¿cierto? Pero aquí en Eclesiastés dice que los muertos nada saben.
Usualmente este versículo de Eclesiastés lo toman algunas doctrinas de error para afirmar que no hay conciencia después de la muerte y donde creen en la teoría de la aniquilación, desvirtuando el juicio y la condenación eterna. Pero le voy a explicar este versículo de Eclesiastés. Recordemos que está en el Antiguo Testamento y el libro de Eclesiastés es atribuido a Salomón, hijo del rey David. Recordemos que Salomón dice la Biblia que fue uno de los hombres más sabios que ha habido sobre la tierra, y él tenía sabiduría. Pero ¿sabe algo? Salomón, a pesar de que tenía toda la sabiduría dada por Dios, no tenía la revelación completa que usted y yo tenemos el día de hoy, porque eso fue en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento las personas que morían en fe, por eso dice la palabra que murió o durmió y se encontró con sus padres. O sea, no había una revelación tan tremenda como nosotros hoy en día lo tenemos por la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya la revelación completa de la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Salomón menciona este versículo allí? Porque hasta ese momento no había la revelación completa de qué pasaba después de la muerte. Les quiero aclarar ese punto, porque como le digo, hay doctrinas que toman ese versículo y dicen, no, es que los muertos nada saben. Entonces desvirtúan lo del rico y Lázaro. Y recordemos que en el rico y Lázaro está hablando nuestro Señor Jesucristo, uno que murió, que fue hasta las profundidades de la tierra y dice que resucitó. Amén. Les voy a mostrar otro versículo donde también la palabra dice que si hay conciencia. Apocalipsis 6, del 9 al 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que clamaban a gran voz. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás la sangre de los que mueren en la tierra? O sea que estos muertos estaban conscientes. ¿Sí ve que si hay conciencia después de la muerte? Vemos en el rico y Lázaro y vemos también acá. Amén. Versículo 26 de Lucas 19. Dice, además de todo esto, le dice a Abraham, dice, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de aquí para allá. Esa cima es conocida como el abismo. Amén. Entonces, uno decide a dónde quiere pasar la eternidad. Es en vida. Tú y yo decidimos a dónde queremos pasar el día que partamos de este mundo. Pero muchos dirán, bueno, cuando esté con 85 años, perdónenme que lo ponga ejemplo, hermano Abelardo, cuando esté como el hermano Abelardo yo decido. Pero es que ¿acaso nosotros sabemos que vamos a llegar a la edad que tienen ellos? No lo sabemos. Por eso siempre que nosotros predicamos el evangelio, les decimos que el día de salvación es hoy, no mañana. Porque a veces la gente dice, bueno, voy a mirar, déjeme pensarlo, yo estoy muy joven para leer la Biblia, yo no voy a cambiar de religión, pero están desechando la salvación. Entonces tenemos que vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. ¿Qué significa? Estar reconciliados y en paz con Dios, siempre. Versículo 27 de Lucas 16. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre nuevamente. ¿Sí ve que vuelve a rogar? Antes tenía ten misericordia y ahora está diciendo te ruego. Estaba rogando que enviara a la casa de su padre. Ahora sí clamaba misericordia. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces vuelvo y le digo, debemos ser misericordiosos para que en el día del juicio el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros. Nosotros somos salvos por la gracia, por la compasión y por la misericordia del Señor, no por nuestras obras, porque nuestras obras son malas. Nos equivocamos, fallamos, somos pecadores. Por eso dice la Biblia que tenemos que reconocer que somos pecadores. Al reconocer que somos pecadores, pues asimismo podemos reconocer que tenemos necesidad de un Salvador. Versículo 28 de Lucas 16. Léalo conmigo, por favor. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuántos hermanos tenía? 5. ¿Y quién está hablando eso? El rico.
tenía conciencia, sabía que tenía 5 hermanos, sabía que tenía su familia, y por eso le dice a Abraham: tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que cuando ellos mueran, tampoco ellos vengan a este lugar de tormento. Mire que este versículo de acá, o de la historia del rico y Lázaro, es de donde nace el culto a las ánimas benditas. Es donde nace el origen del purgatorio. De la Iglesia Católica toma la historia del rico y Lázaro, porque ellos dicen que aquí había un muerto intercediendo por los vivos. Y esto no es así, no es lo que quiere decir acá. Nos está Jesús narrando una historia, pero es de ahí donde la Iglesia Católica saca el origen del purgatorio y la intercesión de todo esto. Esto va en contra de lo que enseña la palabra. Los vivos no podemos interactuar con los muertos, ni viceversa. Por eso Abraham le dijo: de modo que los que quieren pasar de aquí para allá, ni de allá para acá pueden. Nosotros, el que murió, murió y no tiene más parte en esta vida. Puedo ser muy querido, puedo ser una persona especial, pudo ser tal vez nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, pero lamentablemente después de que una persona parte, lo que dice Hebreos 9:27, después de eso viene el juicio. Entonces la Biblia está en contra de todas estas prácticas de origen pagano. Versículo 29. Y a Abraham, ¿qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí ve la respuesta que le da Abraham? Él estaba clamando en el versículo anterior que hiciera algo, que les testificara, pero Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas. Entonces ciertamente notamos que fue una historia real y que posiblemente fue del tiempo de Moisés, de la ley y de los profetas, porque le está diciendo: a Moisés tienen. Entonces, si tienen a Moisés, que vayan y escuchen a Moisés, que vayan y escuchen la ley, y que vayan y que desarrollen su fe y vivan para el Señor, para que cuando mueran, pues no vengan al Hades, sino vayan ¿a dónde? Al seno de Abraham. 2 personajes, 2 lugares, 2 destinos. Todas las personas deciden a dónde quieren estar, aquí o allá. Juan 3:36. Bueno, también le dijo antes de eso, le dijo: óiganlos. Óiganlos es una expresión de escuchar, es escuchar la palabra de salvación. Por eso le dijo: óiganlos. Nosotros tenemos que escuchar las buenas nuevas de salvación, porque dice Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí ve que la palabra se va entrelazando una con otra? En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia es clara y la Biblia es contundente. El que tiene a Dios tiene la vida eterna. El que no tiene a Dios, ¿qué tiene? Nada. Y aparte de eso, la ira de Dios está sobre esa persona. Por eso es que si una persona muere sin Cristo, está condenado. Debemos nosotros vivir para el Señor. Versículo 30 de Lucas 16. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Vuelve y le dice padre Abraham, desarrollando su fe, tal vez mostrándose ante Abraham: mira, yo soy un hombre, padre Abraham. Dice: pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, ¿qué harán? Se arrepentirán. Entonces prácticamente estaba clamando para que un muerto fuera y les testificara ya, y para que dijeran: oiga, sí, mire, se van a arrepentir. Pero ¿será que pasó eso? Entonces recuerde que la palabra padre Abraham en el Antiguo Testamento era una expresión para expresar la fe. Dice luego: pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Sabe algo? El día que Jesús levantó a Lázaro, no este Lázaro, sino Lázaro, el hermano, el amigo de Jesús, el hermano de María y Marta. ¿Recuerdan que Jesús lo levantó después de 4 días de muerto? Que aún la gente le decía, las hermanas decían: Señor, ya no, porque hiede ya. O sea, ya está podrido, ya no hay nada que hacer. Cuando el Señor levantó ese día allí a Lázaro, ¿qué dice la palabra? Que ese día propusieron matarle. O sea, ese día creyeron muchos. Cuando Lázaro se levantó, dice la palabra allí en Juan 11, dice que muchos creyeron. Pero ese mismo día que el Señor resucitó a Lázaro, fue el día que los escribas y fariseos propusieron matar a Jesús, porque ellos veían que era un enemigo para ellos. ¿Sí ven? Entonces los milagros de resurrección no van a servir para que las personas se salven. Por eso es que hoy en día las doctrinas de prosperidad, de confesión positiva, de milagros, ellos es lo que venden todo eso. Y lamentablemente muchas personas llegan solamente es por eso.
Pero por eso no debemos tener nuestros ojos puestos en lo material, sino en el Señor Jesús. Porque vuelvo y le digo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? ¿Recuerda cuando Jesús sanó 10 leprosos? Todos fueron sanos. ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Jesús qué le dijo a este? Tu fe te ha salvado. ¿Los otros 9 fueron salvos? No. Fueron sanos, pero no fueron salvos. ¿Sí ve que la palabra es contundente y la palabra es clara? Versículo 31 de Lucas 16. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. ¿Sabe algo? Jesús mismo se levantó entre los muertos. ¿Y el mundo ha creído? No, el mundo ha rechazado. El mundo está rechazando la gracia del Señor. Jesús murió y Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre y prometió que regresaría por nosotros a salvar a los que le esperamos. Así que usted debe poner su fe en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En Juan 11:25 hay un versículo que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Esta pregunta se la estaba haciendo Jesús allí a Marta y a María, cuando iba a levantar allí a Lázaro. Por eso le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es el camino. No hay otro camino. Jesús es el camino. Juan 10:10. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Hasta ahí hemos entendido la historia del día de hoy. Para concluir, entonces, les quiero tener unos puntos claros, como hacía al principio. Debemos tener presente que el seno de Abraham era el lugar, ¿a dónde? A donde iban los muertos antes de Cristo, que desarrollaban su fe, iban allí al seno de Abraham. Los malvados, ¿a dónde iban? Según Salmos, al Hades, al lugar de tormento. Amén. A partir de Cristo, porque usted me preguntará, pastor, y entonces, si yo como cristiano muero, ¿a dónde voy a ir? Pues la Biblia también nos da pautas acerca de eso. En 2 Corintios 5:8, el apóstol Pablo enseñó esto, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, estaba diciendo Pablo. ¿Sí ves lo que ya enseñó Pablo? Pablo no dijo ausente del cuerpo y presente a Abraham. Ausente del cuerpo y voy a estar allí en el seno de Abraham. Él dijo ausente del cuerpo, presente al Señor. El Seol, el Hades, el lugar de los muertos, aún está vigente para los que mueren en condenación. Y no es el tema, quisiera extenderme un poco más, pero allí es donde la Biblia podemos encontrar el soporte de la primera resurrección y la segunda resurrección, de la primera muerte y la segunda muerte. Esto es un tema más profundo que lo podemos ver en otra enseñanza. En Filipenses 1:22-23 también dice así, para ir concluyendo este mensaje, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, decía Pablo, entonces no sé qué escoger. Decía, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Escúcheme bien, clave. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que lo que yo puedo entender acá por la palabra es que Pablo quería morir, dormir, partir y estar con el Señor. ¿Por qué? Porque él dijo, porque es muchísimo mejor. ¿Sí ven? Y a veces la gente está preocupada, no, ¿y si me muero? ¿Y si esto? ¿Cierto? ¿Y qué serán de mí? Claro, hay una preocupación humana y es entendible por nuestra naturaleza humana. Pero aquí, ¿qué pasa? Que nosotros debemos entender que la muerte simplemente es una separación y, como dice Pablo, es ganancia y estar presente al Señor. Entonces es una esperanza. ¿Sí ve que en medio de todo hay una esperanza que el Señor nos da a través de su palabra? ¿Qué hay después de la muerte? Ya ustedes lo saben por medio de la palabra. Faltan muchísimos versículos, hay muchísima más evidencia bíblica. Y si Dios permite, podemos mirar en otro tema acerca de todo esto, pero creo que hasta aquí hemos sido claros. ¿Por qué tenemos que ser claros? Dice Santiago 4:14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. El paso por esta vida es bastante corto. Tal vez el hermano Abelardo tiene el privilegio de ser la persona más longeva de nuestra iglesia. ¿87 años? ¡Wow! Casi un siglo, imagínense. Y tiene ese privilegio. Pero tal vez muchos de nosotros ni siquiera lleguemos a... Ojalá que el Señor nos permita tener una buena vejez, pero nadie lo sabe. Porque dice la Biblia que es un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Eso es la vida. Comparado ahora a la eternidad de Dios, ¿sabe algo? No es nada lo que vivimos acá. Porque la eternidad de Dios no tiene fin. La eternidad de Dios no tiene límites. Aquí en el mundo tendremos aflicciones, dice la palabra. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra en Apocalipsis que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a estar un día delante de la presencia del Señor. En ese mundo soñado, donde dice la palabra que no va a entrar más maldad, ni llanto, ni enfermedad, ni muerte, ni pecado, ni todas esas personas que vemos que hacen maldad van a estar allá. Porque los malos no van a heredar el reino de Dios. Los que van a heredar las promesas de Dios que están estipuladas aquí en la palabra son los que en vida hayamos desarrollado fe. Entonces, ¿sí ve que es importante que usted y yo perseveremos en el Señor? Es importante que usted y yo vivamos para Dios. Esto no se trata de una religión, se trata de una relación diaria y continua en el Señor y en la palabra. Vuelvo y les digo, lo mejor que me ha pasado en mi vida es haberme reconciliado con el Señor. Me siento un privilegiado y usted también debe sentirse privilegiado de vivir para el Señor. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, si usted y yo fuimos rescatados, fuimos perdonados, dice la palabra que el Señor apuntó nuestro nombre ¿a dónde? En el libro de la vida. Ahora usted y yo debemos procurar y caminar en obediencia para que nuestro nombre sea perseverado allí en ese libro. Señor, que esta corta enseñanza usted la pueda tener en su corazón, medítela, vuelva y léala en su casa, esa recomendación, Lucas 16, del 19 al 31, léala, escudriñela y viva una vida de fe en la palabra. Amado Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, Señor. Gracias por el privilegio de caminar en ti, Señor, en tu palabra, Dios. Te amamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por apuntar nuestros nombres en el libro de la vida, Dios. Sabemos, Señor, que un día partiremos de este mundo, Señor, pero también por tu palabra tenemos la certeza, Señor, de que iremos a ti, Señor, a la vida eterna, Dios. Oramos por nuestros familiares, nuestros hijos, tal vez suegros, tal vez hermanos que aún no han venido a ti, Señor, para que ellos se puedan arrepentir de su corazón y puedan obtener ese precioso regalo de la salvación. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.